No creo que mi vida profesional hubiera sido la misma sin John Carpenter. Él es quien es, porque es toda una autoridad. John ve el mundo de forma diferente a los demás. Lo ve un poco torcido. Se dio cuenta de que para tener éxito es necesario que se llegue a conocer tu nombre. Se dedica a la industria del... ¿Me entienden, no? Le gusta. Con una carrera que abarca más de 3 décadas y 20 películas, John Carpenter es una persona que defiende fieramente su independencia e intimidad. A menudo escribe, monta, dirige y compone él mismo la música de sus films. Siempre un enigma, se le ha llamado el príncipe de las tinieblas, el pornógrafo de la violencia y el poeta defensor del cine fantástico. Nací en 1948 en Carthage, Nueva York. Mi padre era doctor en música y tocaba el violín. Vivimos allí hasta que mi padre encontró un trabajo en el sur de Kentucky como profesor de universidad. Así que nos mudamos. Nos fuimos toda la familia a Bowling Green, Kentucky. Y creo que aquello fue lo que más influencia tuvo para que acabara dedicándome al cine, porque mi familia se encontraba completamente fuera de lugar allí. Era un estado sureño ultraprotestante y antiabolicionista en aquellos días. Nosotros éramos yanquis y yo no tenía ni idea de dónde estaba, ni de lo que pasaba allí. ¿Quiénes eran esas personas, ni en qué creían? Y por eso me sentí un extraño. Creo que conseguí encontrar una forma de sobrevivir y de amar la vida gracias a la música y al cine. Me enamoré del cine, de toda clase de películas. Me encantaba ir al cine a verlas y pensar que alguien las había dirigido. Era algo que me fascinaba. Creo que descubrí esto cuando tenía 8 o 9 años. Fui con mi madre a ver Llegó del más allá, que fue una de las primeras películas en 3 dimensiones. En la primera secuencia aparece un meteoro que cae del cielo y explota. En aquel momento yo era muy joven, y aquello me aterrorizó completamente. Pegué un salto, grité y eché a correr porque creía que me encontraba en peligro. Cuando llegué a la parte de atrás de la sala pensé, la verdad es que ha molado, quiero ver cómo sigue. Lo que más me atraía de todo eran las cintas de terror y ciencia ficción. Eso era lo que me parecía más interesante. Los libros de cómics también me influyeron mucho. Weird Science y Tales from the Crypt y cosas así. Me encantaban estos libros. John y yo probablemente fuéramos uno de los cientos de miles de personas que tenían que leer estos libros con una linterna bajo la colcha de la cama porque no se permitían tener en casa. No sé cómo sería en Kentucky, pero yo me crié en el Bronx, en una familia católica, y tenía que hacerlo a escondidas. Pero esto era en los años 50 y 60, cuando no había posibilidad de tener amigos a los que les gustaran las mismas cosas. No es como ahora. Actualmente la cultura popular se ha impuesto, mientras que por aquel entonces, si te gustaba algo de esto, eras un tipo raro y extraño. No teníamos televisión, así que tampoco podía engancharme a ella. Una vez vi a Elvis cuando salió en el programa de Ed Sullivan. Lo vería en casa de alguien.
Me acuerdo de aquello. Mi padre y su amor por la música me influenciaron mucho. La música es parte de mi vida. He crecido con ella. El ascendente paterno no solo se reduce a la música. Mi padre tenía una cámara de cine de aficionado y me la dio cuando tenía 8 años. Llevaba un dispositivo para hacer el montaje, un proyector y una pantalla, así que me decidí a hacer mis propias películas. Aprendí mucho sobre las técnicas más sencillas de realización. Según se va haciendo mayor, la fascinación de Carpenter por el cine va en aumento. Yo seguía diciendo que quería dedicarme al cine. Quería ser director, pero mi padre me decía, no creo que te interese hacer eso, es mejor que consigas un buen trabajo. Pero aquello era normal en esos tiempos. La gente como yo, de una ciudad pequeña, no podían ser directores de cine, no era posible. Era 1968 y tenía que tomar una decisión de lo que iba a hacer con mi vida. Tocaba en una banda de rock and roll y ganaba un buen dinero. Además me servía para conocer chicas. Pero pensé que había llegado el momento de tomar una decisión y seguir mi pasión por el cine. Tenía que decidirme. Me aceptaron en la Universidad de California del Sur, que era considerada la mejor escuela de cine del mundo. Así que me fui para allá, aunque en aquellos días era un lugar muy diferente. Estoy hablando de la época en la que había una gran agitación social por la guerra de Vietnam. Por aquí había un montón de gente radical. Eran los años 1968, 69 y 70. Pero aparte de esto, aquí lo aprendí todo, hasta la idea más básica. Todo lo que sé sobre la realización de cine lo aprendí en esta universidad. La cámara, el sonido, iluminación, mezclas, actuación, montaje. Conocí a John probablemente en el 67 o 68, cuando estudié en la Escuela de Cine de la Universidad de California del Sur. Allí fue donde empecé a relacionarme con él. En los años 60 queríamos ser estrellas de rock y acabamos creando una especie de banda de rock ficticia llamada Coupe de Bills. Y compusimos las partituras de algunas de las películas que hicimos. Una de las primeras partituras que crea Carpenter en su época de estudiante es para la película The Resurrection of Bronco Billy. El film es una especie de elegía por el western. El personaje principal es, como el mismo joven Carpenter, un inadaptado que sueña con convertirse en un héroe del oeste. Bronco Billy gana un premio de la Academia y se convierte en la primera película de un estudiante distribuida a nivel comercial por toda la nación. En las escuelas de cine, a veces hay gente que destaca. Se nota que tienen algo que les hace sobresalir del resto. No es que se pudiera predecir el éxito de John Carpenter, pero lo que sí sabías es que tenía una forma muy personal de hacer las cosas. Tenía un gran talento y además era un líder por el punto de vista tan personal sobre cómo hacer una película. Carpenter, of course, was the one that really knew at a very young age how to take the tail by the horn by the tail, the something by the something, the bull by the leg. And he was the one that knew how to go into the real world and get a job. Why did he know? I have no idea. You know, that's a good question to ask John Carpenter. El film que le proporciona su primera oportunidad profesional es Estrella Oscura, que el mismo Carpenter describiría como una especie de Esperando a Godot, pero ambientada en el espacio. Todo empieza como proyecto para la escuela, pero luego se modifica para su distribución comercial. La gracia de aquello es que no teníamos ningún miedo. Creíamos que podíamos hacer una película y la hicimos. No es que fuera una gran película, porque, en cierto modo, viéndola ahora da un poco de pena, pero si tienes en cuenta lo que se hacía en aquella época, lo jóvenes que éramos y lo poco que sabíamos, se puede considerar un gran éxito.
Sergeant Pinback calling bomb number 19. Do you read me, bomb? Bomb number 19 to Sergeant Pinback. I read you. Continue. Hacer una película de ciencia ficción que tiene lugar en el espacio, con trajes espaciales, efectos especiales, era algo inaudito en la escuela de cine. Pero disponía de genios como Dan O'Bannon, que le ayudaron a hacerla. Dan utilizó, creo que, 8 cacharros viejos, los pintó, los pegó en partes de la nave y los modeló de forma que parecieran otra cosa. Pero si los miras de cerca, te das cuenta de que eran un montón de chorraditas. Creó todo este mundo simulado, fantástico, sin nada de dinero, prácticamente con basura, pero le dio un gran resultado. Empezó siendo una película de estudiantes y se convirtió en una película comercial tras volverla a montar, modificarla y cambiar la música. Fue una gran experiencia de aprendizaje sobre Hollywood, la industria del cine, lo que significa y de cómo se llega a conseguir algo desde que tienes una idea hasta que llegas a hacer una película. Tras Estrella Oscura, John Carpenter hace Asalto a la comisaría del Distrito 13. Un moderno thriller de bajo presupuesto ambientado en un decadente suburbio de Los Ángeles. Esa fue mi segunda película, a la cual no se hizo mucho caso en los Estados Unidos. Comercialmente no resultó gran cosa y tampoco obtuvo grandes críticas. Sin embargo, en Europa y sobre todo en Gran Bretaña, en el Festival de Cine de Londres gustó mucho. Y creo que supuso el lanzamiento definitivo de mi carrera. Asalto a la comisaría del Distrito 13 trata de un grupo de personas que se ven envueltas en una situación tensa y apurada y tienen que salir de esa situación de alguna forma. Pero no lo hacen sentándose a hablar de ello, sino que lo consiguen sacando cada uno los recursos que llevan dentro. Conocí a John tras entrevistarme con él para trabajar como supervisora del guión de Asalto a la comisaría del Distrito 13. Y teníamos muchas cosas en común, como nuestro amor por las cintas de Howard Hawks y otras cosas. Y esa fue la primera vez que trabajé con John, en el rodaje de Asalto a la comisaría del Distrito 13. Hill y Carpenter inician una relación amorosa tras la cual ella produciría muchas de sus películas. La primera de sus colaboraciones es En la noche de Halloween, que, rodada con un presupuesto muy limitado, será durante un tiempo el film de terror independiente de mayor éxito de la historia y conseguirá que el género de películas sangrientas se integre de lleno en el cine estadounidense. La cinta se centra en un psicópata asesino escalofriante, Michael Myers, que causa estragos en una ciudad estadounidense muy parecida a aquella en la que se crió el mismo Carpenter. Cuando vi La noche de Halloween, pensé que era la película de miedo perfecta. Era la quinta esencia del cine de terror porque lo que te transmitía era, esto es lo que hay, da igual cuáles sean las causas, no se preocupen de otra cosa porque el tipo ya está aquí y va a ir a por usted. Y el caso es que al final tampoco es que se consigan arreglar las cosas. El tipo sigue por ahí en algún sitio.
Lo que John decía es que había que intentar crear la sensación de que estas personas eran reales. Las calles con árboles, las chicas que vuelven a casa hablando de chicos, los libros de clase, las medias hasta la rodilla, lugares reales en un tiempo real. El público tenía que estar un tiempo viendo personas que les resultaran reales para que se creyeran lo que veían, de modo que cuando se empezaran a introducir elementos irreales, el público siguiera creyéndoselo. Es cierto que Michael Myers es el típico chiflado de las películas de miedo, pero el motivo por el que la noche de Halloween funciona es que en realidad no es humano. Michael es al principio un niño, pero cuando vuelve es solo su sombra, ya no es una persona. Lo que hace Carpenter, junto a su co-guionista, es transformar la locura en algo sobrenatural. Porque Michael está tan loco que deja de ser humano y se convierte en esta especie de espectro inmortal. Todas las expresiones que ya nos parecen típicos clichés, el punto de vista de los asesinos, la acumulación de tensión antes de los sustos, las personas en peligro, todo este tipo de cosas ya están en la noche de Halloween de forma muy clara. Y el problema de verlo ahora es que piensas que son todo un montón de clichés, pero lo que no sabemos es que esta cinta fue la que los convirtió en clichés. Funcionó porque era muy simple y muy claro. Y una de las razones por las que es tan simple es sencillamente porque no disponían de mucho dinero. El presupuesto era minúsculo y la tecnología de la que disponían también. Tenían solo un tráiler para todo y las oficinas de producción más enanas que te puedas imaginar en la parte de atrás de un edificio de Cahuenga Boulevard en Hollywood. Hay que recordar el espíritu con el que se hizo esta película. John y Debra eran unos hippies, jóvenes a los que les gustaba el rock and roll. No se trataba de importantes realizadores, no eran más que unos jóvenes un poco raros. En el más puro espíritu del cine de bajo presupuesto, todos se vieron obligados a echar una mano. En la primera escena de la película, yo hago las manos del niño que llega hasta el cuchillo, lo coge y luego lo lleva por toda la casa, hasta la chica, su hermana. Convencen a uno de los antiguos compañeros de Carpenter de la escuela de cine, Nick Castle, para que haga el papel del espectro. Él siempre se ríe porque yo era la mejor persona del mundo, así era yo. De hecho, cuando iba al colegio me votaron como el chico más amable del último curso. Pero John siempre veía esto con cierto escepticismo. Decía que sabía que había un lado oscuro dentro de mí. Recuerdo que lo decía siempre y probablemente sea un toque irónico suyo el elegir al chico que se supone que es el más bueno del mundo para que se esconda tras la máscara del espectro. Sé que hay algo perverso ahí. Lo que hace Carpenter es coger una serie de situaciones en las que alguien se encuentra en peligro, normalmente por algo de tema sexual, y aprovecharlo a tope. Si analizamos la noche de Halloween, hay 5 o 6 escenas importantes que completan toda la película. La primera secuencia increíble, que no está rodada con Steadicam sino con Panaglide, ha sido imitada muchas veces. El punto de vista de los asesinos, cuando le vemos acechando alrededor de la casa subiendo por las escaleras, es una secuencia extraordinaria. El Steadicam o el Panaglide son sistemas de cámara que van sujetas al operador. Es un sistema giroscópico que te permite llevar la cámara encima. Puedes usarla en lugar de la dolly, puedes andar con ella, subir, bajar, y ahora se utiliza constantemente. Creo que mi forma de componer las películas siempre ha sido el de la Panavisión, el cinemascope o la pantalla ancha.
Básicamente se trata de un rectángulo. Si te fijas en el tamaño del cuadro desde el principio hasta el final, te das cuenta de que cada vez se vuelve más claustrofóbico. De modo que al final del filme nos encontramos en un armario como una caja pequeña. Y Jamie, que hace de Laurie Strode, había empezado la película en un gran lienzo en el que trabajar. Y según va transcurriendo la película, el lienzo se va haciendo cada vez más y más pequeño. Hacía que el espectro o el asesino de la noche de Halloween apareciera al fondo de la escena o directamente en primer plano, sobre su hombro o algo así. Y lo acompañaba con música que resultara como una picadura, una especie de picadura electrónica desagradable para mantenerte al borde del asiento, porque el asesino está en todas partes. Está detrás de ti, delante de ti, por todas partes y en la oscuridad. Todavía la gente se sorprende cuando le dices que no hay ni una gota de sangre en la noche de Halloween. Nunca se ve sangre cuando asesinan a la gente. Se ve el cuchillo y a Michael Myers empuñándolo. Luego se ve el plano de la víctima, el cuchillo clavándose y después otro plano de la cara de la víctima muriéndose. Creo que sorprendió mucho a la gente. Supongo que ahora conoces la película tan bien que te crees que no podría asustar a nadie, pero cuando empezó a mostrarse en las pantallas, funcionó no porque impresionara a los críticos como lo hizo Asalto a la comisaría del Distrito 13, sino porque conseguía asustar a la gente, y muchos se dieron cuenta de que se podía ganar dinero haciendo cintas de este tipo. Con solo 225.000 euros de presupuesto, el gran éxito de la noche de Halloween genera unos ingresos de más de 50 millones de euros. Una de las muchas razones del éxito que consigue aterrorizando a los espectadores se debe a su música, compuesta por el mismo Carpenter. Unas navidades me regalaron un par de bongos, no recuerdo por qué. El caso es que mi padre me enseñó el compás 5/4 y la diferencia entre ese compás y el 4/4. Básicamente el ritmo que aprendí a tocar fue el tema de Halloween. Es un compás 5/4. Es directamente lo mismo. Lo que hice fue aplicarlo al piano. A veces veo a niños que están empezando a tocar el piano y me dicen, mira lo que hemos aprendido. Y el niño está tan feliz porque es como los palillos modernos. Es muy sencillo, pero cuando piensas en ello, funciona. Esto es un arte de comunicación y John seleccionó esas notas y ese ritmo y las trasladó al piano para comunicar lo que ahora se asocia a esa imagen. Este tema es ya inseparable de Michael Myers. La tensión que se genera con esos ritmos insistentes y el hecho de saber lo que viene, o que algo se acerca y cambia otra vez. Es fantástico cómo es capaz de seguirlo. Fijaos, por ejemplo, en el efecto que tuvo la música de Herman en Psicosis. Le quitas la música de Psicosis y se queda un poco sosa. La música es muy importante. Otro ejemplo, El Exorcista y Tubular Bells. Si oyes Tubular Bells y no has visto el film, dirías que es una canción interesante, buena, un poco repetitiva, pero se la pones a la película y de repente se convierte en algo escalofriante. La música de John me hizo darme cuenta de que no hace falta utilizar la orquesta para resaltar nada. No es necesario manipular las cosas recalcándolas.
Mi música es como una alfombra. Si tienes un apartamento y me contratas para que ponga una alfombra, yo te voy a poner una alfombra bajo los pies con la que te vas a sentir más cómodo, pero pasado un tiempo no te vas a dar cuenta de que está ahí. Se va a hacer invisible. La música tiene que ser invisible, tiene que estar ahí debajo, como apoyo a lo que haya en la escena. La música es como sus vacaciones. Se evade del montaje, de tener que negociar con el estudio, de la publicidad, y simplemente descuelga el teléfono y toca. Para él es pura diversión. Yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas, por eso no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Nunca pensaría en hacer eso. Siempre te hace sentir que vas a hacer algo por él. Te dice que no vas a hacer lo que haría él si pudiera hacerlo él mismo, pero que no importa, porque seguro que le va a gustar y va a coger lo mejor que le puedas dar y lo va a poner en su película. Una de las cosas que me dijo John una vez fue: Alan, solo te voy a decir una cosa sobre esta partitura que hay que hacer. La única regla es que no hay ninguna regla. John es una de las pocas personas que comprende tan bien la música que nunca supone un problema para él. Está preparado para ello. Sabe cuándo debe estar ahí tocando algo, o cuándo lo debe hacer otra persona, o cuándo debería haber un silencio absoluto. Cuando Carpenter hace La niebla, trasladará los elementos sobrenaturales de la noche de Halloween a esta película de terror gótico. La niebla versa sobre un grupo de marineros fantasmales que vuelven de entre los muertos para vengarse de los habitantes de un pequeño pueblo de pescadores. En realidad, la idea de La niebla la tuvimos cuando estuvimos en Inglaterra por el pase de asalto en la comisaría del Distrito 13 en el Festival de Cine de Londres. Hicimos una excursión a Stonehenge y observando el paisaje de aquellas praderas se veía la niebla espesa en el horizonte. Entonces John me decía: ¿qué crees que hay en esa niebla? Y yo le contestaba: fantasmas. Y dijo: pues vamos a escribir una historia de fantasmas. Un fin de semana, John y yo nos recorrimos la costa de California desde abajo del todo, buscando el faro perfecto. La localización de La niebla fue en Inverness, California. Acabé comprándome una casa allí. Es un lugar fantástico. Allí hay un pequeño faro y cuando lo vimos dije: este es. Aquí es donde tiene lugar La niebla. Una noche me llamó a Canadá tras haber estado en Point Reyes National Seashores e Inverness y me dijo: he encontrado el lugar donde quiero vivir el resto de mi vida. Quiero morir aquí, en este mismo sitio. Aquí está el paisaje más increíble que he visto en mi vida. Un poco más arriba en la costa se encuentra Bodega Bay, donde se rodó Los pájaros. Es una coincidencia, pero creo que es porque se trata del mismo tipo de costa desolada y aislada de la que se enamoró Hitchcock y nosotros también. Para llegar al faro había que bajar 365 escalones, con el equipo de cámaras, los operadores y todo lo demás. Había que transportarlo todo por una escalera completamente recta. Espeluznante. Una vez que llegabas abajo no querías volver a subir. John Carpenter y Adrienne Barbeau se casaron antes del rodaje de La niebla. Y la verdad es que a mí me resultó un poco difícil, porque John y yo habíamos sido pareja y mantenido una relación con anterioridad a esto. Sinceramente, lo que más recuerdo de La niebla fue lo difícil que le resultó a mi amiga Debra por lo de Adrienne. Lo sentí de verdad y fue una de esas cosas que resultaron muy difíciles. Simplemente eso, difícil. Y mientras ellos pasaban la luna de miel, yo estaba escribiendo el papel de Stevie Wayne, que probablemente sea el mejor personaje que ha interpretado Adrienne y que es la estrella de La niebla. Cuando empezamos el rodaje de La niebla, solo llevábamos casados un par de meses. Íbamos al trabajo en coches diferentes y nos comportábamos de forma muy profesional.
Creo que no llegamos a comer nunca juntos. Fuimos muy profesionales. Al final del día nos decíamos el uno al otro, esto no es muy divertido, ¿verdad? Y entonces nos relajábamos. John no se podía creer que no me hubieran dado ningún trabajo tras la noche de Halloween, ni un papel. Lo único que conseguí fue, en un episodio de Los Ángeles de Charlie, un papel de jugadora de golf lesbiana. Nunca se enteraron de que era lesbiana, pero yo la interpreté así, como una lesbiana. Y luego hice otro episodio de Vacaciones en el mar junto a mi madre. Tras la noche de Halloween y La niebla, llegaron otras películas de terror y pensaron, deberíamos ponerla en la cinta, porque es ese tipo de chica. Y así es como despegué. En realidad fue la segunda película la que lo hizo posible. Recuerdo que estábamos rodando escenas de exteriores en el plató de algún estudio y dentro había jóvenes tramoyistas poniendo luces a los lados del coche. John estaba al lado de la cámara y se puso como, soy la niebla mala, y le decía, John, por favor, ¿no ves que estoy intentando parecer asustada? Al igual que hizo en La noche de Halloween, Carpenter huye de los efectos sangrientos en favor de los horrores ocultos en la niebla. Lo que más miedo da en La niebla es que nunca llegas a ver los fantasmas bien, pero sabes que están ahí. Realmente, John construye sus personajes con una especie de presentimiento de que algo va a surgir de las sombras, solo que no sabes qué. Aunque Carpenter empieza a tener fama por sus films de terror, muchos analistas comienzan a detectar parecidos con las películas tradicionales del oeste. Yo creo que muchas de estas películas de ciencia ficción y algunas de las películas de miedo las ve como westerns, porque en realidad son un arquetipo de drama sencillo. Solía tener una pegatina en el parachoques de su Cadillac que decía «Dios bendiga a John Wayne». Una de las cosas que John dijo desde el principio es que su deseo era permanecer fiel al tipo de películas que quería hacer y a la forma en la que quería hacerlas. Yo quería trabajar en el cine para hacer cintas del oeste, pero cuando entré en este mundo ya no las hacía nadie, a no ser que fueras Clint Eastwood. El amor de Carpenter por los westerns data de su infancia, sobre todo de los films del veterano Howard Hawks, Río Bravo y Río Rojo. Había visto películas que había hecho él, pero no las identificaba con él, ni las conectaba con otras que hubiera hecho él, hasta que vimos una retrospectiva en la escuela de cine. Vimos todas sus obras desde el cine mudo y me quedé fascinado. Este hombre era algo extraordinario. Hay algo que es cierto en varias de las mejores películas de Carpenter y en las mejores películas de Hawks, y es que la gente que participa en ellas es lo que realmente hace avanzar a la película. Lo que me encantaba de él es que parecía no seguir ninguna técnica. Parece ser perfecto y sencillo, pero eso en sí mismo es un estilo. Es muy difícil de hacer. He estudiado sus ángulos y su forma de interpretar y aquello de lo que se preocupaba. Actúa rápido. Parece que la acción no viene de ninguna parte y termina enseguida.
He tomado de él todo lo que he podido. Había una escena en la que un policía le tira un arma a un compañero y eso lo saqué directamente de Howard Hawks. El tema del oeste es el de una gente que vive en los límites de la civilización. Y eso mismo puede decirse de un montón de películas de miedo. Gente que está al límite de la muerte. Vampiros en una película del oeste. Está claro que es un filme del oeste, con sus pistoleros y su ciudad del oeste. Cuando hice Vampiros, decidí inclinarme un poco hacia el estilo de Sam Peckinpah. Peckinpah es un director muy bueno resaltando cosas. Hace todo este tipo de movimientos a cámara lenta y pensé en probarlo. Hay más violencia, sangre, gente reventando y cosas así. Cuando ya han muerto casi todos los miembros de su equipo cazavampiros, el héroe, interpretado por James Woods, se dispone a buscar venganza. Resultó interesante trabajar con James Woods en Vampiros porque no era la opción más tradicional para un héroe de acción. Pero él siempre había querido interpretar a un héroe de acción. Me dijo, llevo años de carrera en los que siempre he sido un segundón, vestido con traje siguiendo a Jodie Foster o haciendo de malo. Quiero ser el protagonista y llevar un arma y gafas de sol. It was here. Otro de los héroes de acción de Carpenter, el personaje de Serpiente Pliskin, también fue modelado a semejanza de los forajidos del oeste. Pliskin es interpretado por el que fuera actor para Disney de niño, Carl Russell, al cual Carpenter ayudó a ascender a la Liga de las Grandes Películas. S.D. Pliskin, American, Lieutenant, Special Forces Unit Black Blight. 2 Purple Hearts, Leningrad and Siberia. Youngest man to be decorated by the President. He robbed the Federal Reserve Depository. Life sentence, New York Maximum Security Penitentiary. I'm ready to kick your ass out of the world, war hero. Cuando eligió a Lee Van Cleef, pensé que sería estupendo recordar algunas de las películas que Van Cleef había hecho con Clint Eastwood. Y enseguida le dije, veo a Clint Eastwood haciendo de Serpiente Pliskin en este tipo de película con Lee Van Cleef. Serpiente Pliskin es el héroe de 1997, Rescate en Nueva York. Una película en la que la ciudad frontera del oeste ha sido reemplazada por una visión urbana de la violencia y la decadencia que refleja la fascinación que Carpenter ha tenido toda su vida por los libros de cómics. La historia tiene lugar en unos Estados Unidos del futuro autoritarios, en donde la isla de Manhattan se ha transformado en una prisión de alta seguridad, rodeada de vallas y minas. Serpiente es un personaje de cómic, con barba canosa y los gestos de la cara, el parche en el ojo. Es un personaje de cómic y vive en el mundo del cómic. Todo está ligeramente degradado, las calles llenas de basura y unos personajes un tanto irreales. El motivo por el que 1997 Rescate en Nueva York funcionó tan bien es porque todo se hizo manteniendo esa misma estética. A Serpiente Pliskin le da todo igual. No le importa hacerte daño o salvarte, solo seguir adelante. No le preocupa nada, excepto él mismo. No tiene causas elevadas, ni sentido del bien, ni necesidad de deshacer agravios. You want to see him sprayed all over that map, baby? Where's the president? Swear to God, Snake, I don't know. Fuck with me. Why do you want to know? I want him.
Creo que Serpiente Pliskin tiene algo. Pienso que a todo hombre o a todo chico le gustaría ser como Serpiente, aunque fuera por un día. A mí sí, por lo menos. Serpiente tiene una gran parte de la personalidad de John y también de la mía. Eso es algo incuestionable. Somos personas independientes y singulares que bordeamos lo anárquico. Creo que esa es una de las razones por las que John no pertenece al mundo de Hollywood convencional y realiza sus películas de forma independiente. Tiene su propia visión y el personaje de Serpiente Pliskin posee parte de su personalidad y también de la de Cart. Junto a Russell actúa Adrienne Barbeau, la esposa de Carpenter en ese momento, a la que elige para interpretar a la animada heroína Maggie. Es cierto que Howard Hawks me ha influido en la elección de los personajes femeninos. Él era muy diferente en este sentido, puesto que no las mostraba como madres o amas de casa, sino que eran más duras, diferentes, más divertidas y sexys, más cínicas. Y me gusta eso. Una mujer que fuera fuerte y capaz. Ese era el tipo de papel que había escrito, y supongo que vio que yo podía interpretarlo. Slow down a little, Snake. I think you're 3 miles ahead, Snake. You think? La segunda parte de 1997, Rescate en Nueva York, se realizó más de una década después y con mayor presupuesto. 2013, Rescate en Los Ángeles. Inspirada en el terremoto de California de 1994, las aventuras de Pliskin esta vez tienen lugar en la Gran Naranja, en lugar de en la Gran Manzana, rodeado de todo tipo de amigos, enemigos y malvados. Llevábamos mucho tiempo sin trabajar juntos, no sé, puede que 7 años. Y cuando dijo acción, bajé por aquella colina o lo que fuera, lancé la mirada a la señal, cortaron y era como si hubiéramos acabado 1997 Rescate en Nueva York el viernes anterior y empezado 2013 Rescate en Los Ángeles al lunes siguiente. Thought you might try that hot shot. That's why the first clip is loaded with blanks. Bye-bye, Snake. Good luck. Me llamó John y me dijo, voy a hacer la secuela de 1997, Rescate en Nueva York. Vamos a hacer 2013, Rescate en Los Ángeles. ¿Te gustaría hacer de Lee Van Cleef? Así fue como me lo dijo. Yo le contesté, me parece fenomenal. Cart, John y Debra Hill habían escrito el guión y yo me lo leí. Se suponía que tenía que ir a hacer la audición, pero no hablamos del papel, ni siquiera de la película. Estuvimos cotilleando sobre Dennis Hopper y la película Easy Rider, buscando mi destino. Fue algo terrible. La paga no estaba mal. Pero lo mejor de todo era estar con John y Kurt Russell juntos. Mantienen tan buena relación que el hecho de que te permitan entrar en esa amistad, aunque sea por un momento, es aún mejor que la paga. John es una persona muy fiel, que reúne a su alrededor una y otra vez a las personas en las que confía, con las que disfruta trabajando y que él sabe que responderán, porque John tiende a trabajar con bajos presupuestos y por ello sabe que necesita gente que dé todo de sí para ayudarle a poner sus ideas sobre la pantalla. Y para conseguir eso, en este tipo de situación intensa a nivel emocional y tensa a nivel físico, siempre viene bien tener gente a tu alrededor con la que estás trabajando, en la que puedas confiar. La forma que tiene John de trabajar es crear una familia y así sabe lo que esperar de cada uno de ellos.
Intento pasarlo bien en el rodaje. Esa ha sido siempre mi filosofía. Que sea algo que me aporte cosas, pero eso no siempre es posible con algunas personas. Hay gente que necesita otras cosas para poder crear. A veces puede ser incluso la adversidad o que necesiten crear la adversidad. Me acuerdo cuando hicimos El pueblo de los malditos que en un momento dado hubo una pequeña lucha de poder y John salió diciendo: chicos, estaré en mi tráiler cuando queráis hacer mi película. Y se fue. Y se quedó allí hasta que la gente pensó: es verdad, es la película de John Carpenter. Y entonces todos volvieron a sus puestos. Se dan cuenta que no he mencionado nombres. Le he visto enfadarse con los actores un par de veces y no me gustaría que se enfadase conmigo porque da un poco de miedo. Puede que no sea consciente de ello, pero es un tipo pequeño, aunque temible. Es muy inteligente. Es una de esas personas tan listas que cuando van a por ti, no te ves con armas suficientes para hacerle frente. He visto una foto de él en el periódico de Los Ángeles y daba miedo. En cierto modo, él está dentro de estas películas. Para empezar, han salido de su cabeza, o sea que no debe estar muy bien. Casi todas las películas realizadas por John Carpenter habían contenido alguna referencia a Howard Hawks, hasta dar el paso lógico y hacer una versión de una película de su mentor. El thriller de ciencia ficción de 1951, La cosa. El argumento de la película trata de una expedición polar que descubre los restos helados de una nave extraterrestre. El aparato esconde un organismo mutante que puede imitar a otras formas de vida. Se trata de la primera gran producción de estudio de Carpenter, y la controversia que provoca le hará dar un nuevo giro a su carrera. Hasta bastante avanzada su carrera, Carpenter estaba contento con trabajar con poco presupuesto y hacer experimentos y llevar las cosas al límite lo más posible. Las mejores secuencias de La noche de Halloween o de Asalto a la comisaría del Distrito 13 o de Estrella Oscura se han hecho con poco presupuesto y ha necesitado recurrir a la inventiva. Claro que al llegar los años 70 y principios de los 80, y cineastas como George Romero, empezó a surgir un público al que le gustaba el cine gore. Y esto hizo cambiar las ideas sobre los efectos especiales. De repente las películas no consistían solamente en una historia de miedo, sino que necesitaban todas estas imágenes grotescas que le acompañaran. Lo que ocurrió en La cosa es que llegaron a plantearse qué pasaría si consiguiéramos mostrar a un extraterrestre mutando. Y si fuera posible. Y se dio la circunstancia para él y Rob Bottin de encontrarse en un momento de la historia del cine en que era posible. Creo que es una de las pocas películas de efectos especiales en las que realmente puedes quedarte. Me acuerdo la primera vez que la vi, la secuencia en la que se le cae la cabeza y le salen patas de araña y echa a correr por el suelo y llega uno y dice: no me lo puedo creer. Ahí está la clave de la cinta. La clave es que no te puedes creer lo que estás viendo. You gotta be fucking kidding. Tras un largo y arduo rodaje, La cosa finalmente llega a las pantallas provocando un recibimiento inesperadamente hostil. Fue fustigada por la crítica. Hubo gente que se sentía escandalizada porque si hubiera hecho esta película, y señalaban a John directamente como culpable. ¿Cómo se le ocurrió a este hombre hacer esta película al tiempo que E.T., una película que hacía sentir bien a todo el mundo, mientras que La cosa era oscura y trataba de una criatura mutante?
Creo que de haber salido La Cosa antes que E.T. el extraterrestre o que Alien, habría sido grandiosa. Habría tenido un gran éxito. Creo que John quería hacer un estudio muy intenso de los personajes y contaba con un artista de efectos especiales bastante inconformista, por lo que le dio libertad para que ejecutara él los efectos. Este artista proporcionó un montón de creaciones a la película que acabarían teniendo una gran influencia. Muchos críticos dijeron que se le habían ido de las manos los efectos especiales, pero no fue así. Lo que ocurrió es que aprovechó para hacer todo lo que era posible y amplió el género completamente hasta su límite. Pensamos que tendrían que pasar 20 años antes de que se apreciara la película porque el monstruo era tan malo y tan feo que la gente no iba a querer ver esta historia sobre 12 hombres obsesionados. Es de lo que se trata, de la paranoia y del desmoronamiento de la fe de unos seres humanos en otros. Recibimos muchas críticas por lo que ellos llamaron violencia gráfica. Me llamaron el pornógrafo de la violencia por La Cosa. Y la verdad es que, como era joven, me afectó un poco. Si haces una película tan buena como esta y tras sentarte en la sala de montaje antes que nadie la haya visto, decides mostrarla y recibe una crítica tan salvaje, acabas retirándote. Este tipo de cosas hace que la gente deje de hacer películas y diga, pero bueno, ¿qué es lo que quieren? Lo irónico de todo esto es que hace poco que se ha lanzado al mercado La Cosa en disco láser y DVD y ha tenido un gran resurgimiento. Además, si hablas con alguien de esta película, te dice que está entre sus cintas favoritas. Profundamente afectado por la reacción tan negativa que produce La Cosa, la posterior carrera de Carpenter se mueve en diferentes direcciones, con también distintos grados de éxito comercial y crítica. Mi agente me dijo que necesitaba hacer algo que expiara mis pecados, algo bonito. Así que tras Christine hice Starman, el hombre de las estrellas, y me dijo que esta iba a ser perfecta y que volvería a ganarme a la gente y que les mostraría que también puedo hacer una bonita comedia romántica con una escena final sentimental, dulce, en la que no se muera nadie. Creo que hizo Starman para demostrar a mucha gente que John Carpenter es un cineasta que no solo sabe hacer películas oscuras y sórdidas, sino que tiene un montón de películas diferentes en su repertorio. No creo que Carpenter sea un pesimista. Al contrario, me parece bastante optimista. Es alguien que disfruta hasta de los momentos más oscuros. Se lo pasa uno muy bien siempre con esta gente. Supongo que consiguen expulsar todos sus demonios, pero nunca resultan depresivos. Que yo conozca, hay más depresivos entre los cómicos que entre los que hacen películas de miedo. Teníamos una cuba enorme de baba verde revuelta o lo que fuera, que debíamos creernos que era. Y recuerdo a Donald Pleasence, que Dios le acoja en su alma, uno de los mejores actores de todos los tiempos y más simpáticos. Hubo una escena en la que todos estábamos mirando esta cosa y él nos estaba contando lo que según la Biblia ocurrió con este alma profunda y oscura de Dios, agitada por el cosmos o lo que sea. Y mientras él hacía esto, nosotros estábamos escuchando cómo... Y él estaba diciendo, profunda y oscura, y todos estos gestos. Y os prometo que resultaba muy difícil no soltar una carcajada. Era una persona adorable. En cuanto sacas un brazo amputado, sangre o dientes de vampiro, la gente se lo pasa bien porque es algo tonto. Todo lo que vemos en pantalla es una broma realmente y resulta divertido.
George Romero me dijo que los críticos de cine hablaban mal de sus películas, pero que cuando iban a visitarlo al rodaje, todos querían ser zombies, ponerse el maquillaje y andar por ahí comiendo carne humana. Pasados los años, desde Starman y La Cosa, Carpenter ha preferido trabajar en el tipo de películas independientes sobre las que mantiene el máximo control de la creatividad. Muchos de estos films reflejan su constante preocupación por los extraterrestres, la religión y la decadencia urbana. Me siento fascinado por la religión. Está muy presente en mis películas, en El Príncipe de las Tinieblas y en La Niebla. En todas estas películas salen sacerdotes y se habla de la religión. It's so wonderful what you're doing, Father. Opening the church again. El Príncipe de las Tinieblas contiene una ambiciosa mezcla de física cuántica, teología, terror gótico y una atmósfera apocalíptica que presagia un desastre inminente. Las películas como 1997, Rescate en Nueva York, 2013, Rescate en Los Ángeles, Asalto a la comisaría del Distrito 13, Están vivos, pueden considerarse apocalípticas en el sentido de lo que es la vida contemporánea. En Están vivos, homenaje a la invasión de los ladrones de cuerpos de 1950, el héroe utiliza un par de gafas especiales para reconocer a una raza de extraterrestres que controla de forma secreta nuestra vida cotidiana. Me hizo mucha gracia lo que dijo, que se inspiraba en los republicanos para hacer los monstruos. Supongo que siempre he tenido problemas con la autoridad. Probablemente más cuando era joven, pero ahora que ya soy viejo y padre de familia, no tengo problemas con la autoridad, siempre y cuando sea la mía. Carpenter continúa en su línea independiente con películas como En la boca del miedo, El pueblo de los malditos y Fantasmas de Marte, reafirmando el sello inconfundible de sus extraordinarias dotes técnicas y riguroso control de dirección. Si fuera a producir una película y solo dispusiera de 10 millones, pero quisiera que pareciera que me había gastado 25 millones y que quedara especialmente bien, le llamaría a él porque ya tiene mucha práctica. Y además tiene un talento especial para ello. Sé que John es un soñador y espero que consiga hacer realidad su gran sueño. Creo que sigue trabajando en esa dirección. Creo que todos los aspectos de su capacidad de expresarse mediante la música, el miedo y el humor se están integrando ahora. Y siendo ya un artista maduro, creo que su obra maestra está aún por llegar. No creo que mi vida profesional hubiera sido la misma sin John Carpenter. Tiene un aspecto muy extraño, no hay duda de eso. No le llevaría a mi casa porque asustaría a mis niños. Pero me siento muy agradecida por todo lo que hizo por mí. Creo que John es un hombre hecho a sí mismo y un director hecho a sí mismo, que ha sido capaz de tener una carrera con un enorme éxito, sin renunciar de ninguna forma a sus ideas. Y no creo que lo vaya a hacer nunca. Hay muy pocos directores cuyo nombre diga algo al público, y John Carpenter es uno de ellos. Y creo que la razón de ello es simplemente que se lo ha propuesto. Ha dicho, soy un director, estas son mis películas y aquí está mi nombre encima de ellas. Muchas gracias. He tenido la suerte de que la gente asocie mi nombre a mis filmes.
Algún día ya no estaré en este mundo, pero quiero que al menos alguien en el futuro vea mis películas y se dé cuenta de que son mías, que puede que sean malas o que no les gusten, pero que sepan que son mis películas.